Algunos estudiosos bíblicos interpretan que el behemoth está asociado al hipopótamo o al rinoceronte, aunque la descripción dada nos asemeja en varios detalles. Otros estudiosos bíblicos interpretan que se trata de un dinosaurio, debido a las características descritas, entre ellas que su cola podría compararse con un cedro que se mueve y la cola del hipopótamo o del rinoceronte no. Behemoth aparece mencionado en la Biblia, en el libro de Job, junto a otro monstruo, Leviatán, como referencia descriptivas que Dios le da a Job para demostrarle su poder y sabiduría, la cual se refleja en su creación y sus criaturas. Según las características dadas, esta última bestia podría representar al cocodrilo o al mitológico dinosaurio dragón. La caza de hipopótamos y cocodrilos fue un peligroso deporte practicado con cierta frecuencia por la realeza egipcia, como puede contemplarse en algunos frescos y relieves de esa cultura, pero según la cita bíblica que lo describe, no se hace referencia a su caza, sino más bien a la necedad de quien pretendiera practicarla con semejante bestia. Job 40:15-24 describe al Behemoth antes que el Leviatán para demostrarle a Job la futilidad de cuestionar a Dios, quien creó en solitario estas criaturas y puede capturarlas sin ayuda de nadie. Ambas bestias son monstruos del caos destruidos por Dios en el momento de la creación, aunque no se encuentra tal conflicto en la narrativa de la creación del Génesis. El Leviatán se identifica figurativamente tanto como el mar primordial y en la literatura apocalíptica como un adversario, el diablo, que será finalmente derrotado en los discursos divinos en Job. Behemoth y Leviatán también pueden verse como criaturas místicas, con una fuerza enorme que los humanos como Job no pueden llegar a controlar, pero ambos son reducidos al rango de mascotas divinas, con anillos en sus fosas nasales y una correa en el caso del Leviatán. En los apócrifos como en el libro de Enoch del siglo II a.C., Behemoth es el principal monstruo inconquistable de la tierra, Leviatán es el monstruo primitivo de las aguas del mar y el Sis el monstruo primordial del cielo. Según este texto, el Leviatán vive en el abismo, mientras que Behemoth, el monstruo terrestre, vive en un desierto invisible al este del jardín del Edén. Una leyenda rabínica judía describe una gran lucha que tendrá lugar en el fin de los tiempos. Se unirán con otro monstruo y entrarán en combate. Con sus cuernos el Behemoth acorneará con fuerza. El pez saltará para golpearle con sus aletas, con fuerza. Su creador se aproximará a ellos con poderosa espada, y ambos tendrán muerte. Entonces, de la bella piel del Leviatán, Dios construirá toldos para acoger a los justos que comerán la carne del Behemoth y del Leviatán con gran alegría y regocijo. En el Haggadah, la fuerza del Behemoth llega a su máximo en el solsticio de verano con cada año solar en torno a junio. En esta época del año, el Behemoth ruge con fuerza haciendo temblar a todos los animales y por lo tanto les hace menos feroces el resto del año. Como resultado, los animales débiles viven seguros del alcance de los animales salvajes. Este fenómeno mítico es mostrado como ejemplo de misericordia y bondad divina. Según narra la tradición, sin el rugido del Behemoth, los animales se volverían cada vez más salvajes y feroces, y por lo tanto, se matarían entre sí y a los humanos. En otras leyendas hebreas, ambas criaturas son enemigas que se enfrentaron al principio de los tiempos y se destruirán entre ellas gracias al plan de Dios antes de que acaben con su creación. Otras versiones de esta leyenda sostienen que la batalla entre los monstruos no fue al principio, sino que será el día del juicio final. Durante la Edad Media, Behemoth llegó a ser el nombre de un demonio. El diccionario infernal mostró al Behemoth como un demonio elefante humanoide con una barriga redonda. Esta representación considera a Behemoth como un gran soldado de Satán que vive en el infierno. Behemoth aquí es considerado el vigilante infernal que también preside los banquetes. También se dice que tenía cierto renombre por su voz, siendo considerado el cantante demoníaco oficial del infierno. Leviatán es el terror de todo marinero desde el principio de los tiempos. Esta bestia aparece en el Antiguo Testamento, aunque muy posiblemente tenga un origen más antiguo y primitivo. Actualmente se le asocia a que fue un serafín hasta que siguió a Lucifer, cayó del cielo y representa el pecado de la envidia. Según Job 3:8, los magos podían resucitarlo.
pero Dios lo aniquilará definitivamente el fin de los tiempos. Su descripción más detallada aparece en Job 41, en el Génesis. Leviatán se mencionaba de forma implícita. Dios creó a los monstruos marinos. Y en este verso Rashi declara: de acuerdo a la leyenda, esto se refiere al Leviatán y su pareja, ya que esta es la reencarnación de la serpiente de Adán y Eva. Dios creó un Leviatán macho y una hembra. Entonces mató a la hembra y la dio de comer para los honestos, ya que si los leviatanes llegaran a procrear, entonces el mundo no podría interponérseles. Jastrow traduce la palabra Taninim como monstruo marino, cocodrilo o gran serpiente. Según los textos rabínicos, Leviatán fue creado en el quinto día del Génesis. Luego Gabriel, el arcángel, fue enviado a atraparlo. Sin embargo, la bestia marina termina por devorarlo. Posteriormente, con ayuda de Dios, ambos salen ilesos. Algunos dicen que Leviatán tenía varias cabezas, como si fuese un dragón pluricéfalo. En el Talmud, el Leviatán es mencionado en Avoda Zarah, donde se menciona: Rab Yehuda dice, hay 12 horas en un día. En las primeras 3 horas, Dios se sienta y aprende el Torá. Las segundas 3 horas, Él se sienta y juzga el mundo. Las terceras 3 horas, Dios alimenta al mundo entero. El cuarto periodo de 3 horas, Dios juega con el Leviatán. Un comentario en este rezo en el libro de rezos de ArtScroll, en la página 725, también agrega que el Leviatán era un pez monstruoso creado en el quinto día de la creación. Su historia se relaciona largamente en el Baba Batra 74 de el Talmud, donde se dice que el Leviatán será destruido y su carne será servida como banquete para el honrado en el tiempo por venir, y su piel se usará para cubrir la tienda donde ocurrirá el banquete. La leyenda dice que en el banquete después del Armagedón, el caparazón del Leviatán será servido como comida junto con el Behemoth y el Sis. Igualmente, en el apócrifo libro de Enoch, Leviatán es descrito junto a Behemoth, y en ese día se separarán 2 monstruos, una hembra llamada Leviatán, que morará en el abismo donde emanan las aguas, y un macho llamado Behemoth, y ocuparán con sus pechos un desierto inmenso, llamado Dandain. El Leviatán puede ser interpretado como el mar en sí mismo, con sus contrapartes, Behemoth, que es la tierra, y el Sis, que son el aire y el espacio. Algunos eruditos han interpretado al Leviatán y otras referencias al mar en el Antiguo Testamento, como referencias altamente metafóricas a los merodeadores del mar que aterrorizaron alguna vez en el reino de Israel. Algunas leyendas judías consideran al Leviatán como un dragón andrógino, que en su forma masculina sedujo a Eva y a Adán en su forma femenina. La interpretación cristiana del Leviatán la considera a menudo como un demonio asociado con Satán o el diablo, y algunas especulan que este es el mismo monstruo que Rahab, que sería el monstruo Leviatán que todos conocemos. Las referencias bíblicas a Leviatán parecen haberse desarrollado de una leyenda cananita que implica una confrontación entre Hadad y un monstruo marino de 7 cabezas, al cual Hadad logra derrotar. También se asemeja a la épica de la creación babilónica, el Enuma Elish, en la que el dios tormenta Marduk asesina a su madre, el monstruo marino y diosa del caos y la creación, Tiamat, y crea la tierra y los cielos de las 2 mitades de su cuerpo. Algunos eruditos bíblicos consideran que Leviatán representa las fuerzas preexistentes del caos. Dios condujo detrás las aguas de la tierra preexistente y destruyó el caótico monstruo marino Leviatán para formarlo deformado y moldear la tierra a su gusto. Algunos intérpretes sugieren que el Leviatán es un símbolo de la humanidad en oposición a Dios y no es más literal que las bestias mencionadas en Daniel y en Revelaciones. En la demonología medieval, por otro lado, un Leviatán es un demonio acuático que intenta poseer a las personas. El Sis, también conocido como Renanim, el cantante celestial, Shekwi, el vidente o hijo del nido, es un pájaro gigante de la mitología judía, del cual se dice que puede bloquear el sol con sus alas. Es considerado un arquetipo del animal gigante o monstruoso. El Sis nace sin que la madre empolle el huevo, de ahí el nombre de hijo del nido.
Así como el Leviatán es el rey de los peces, el Sis es el rey de los pájaros, y tan grande como él. Cuando está posado en la tierra, su cabeza toca el cielo, y sus alas son capaces de oscurecer el sol. Se dice que el Sis fue creado para proteger a los pájaros y que, de no existir, todos los pajarillos de la tierra estarían indefensos y morirían. El Sis es también una criatura inmortal que aterrorizaba a aquellos que entraban en su territorio y a quienes mataban pájaros. El Sis, como el Leviatán, es considerado un manjar que se servirá a los fieles al final de los tiempos para compensarles por la prohibición que sobre ellos pesaba de consumir alimentos impuros. Behemoth, Leviatán y Sis eran tradicionalmente motivos decorativos muy del gusto de los rabinos. Los rabinos han dicho que el Sis es comparable al persa Simurg, mientras que los eruditos modernos comparan al Sis con el sumerio Ansu y el ave fénix. Esta bestia se puede comparar con el gigantesco Garuda de la mitología hindú, el grifo de las leyendas medievales y el Roc de las historias de las 1001 noches.